Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Yo también, gracias a Dios, con el privilegio de compartir hoy la palabra de Dios. A modo de introducción, quisiera decirles que es un tema bastante bueno de estudiar. Toda la palabra es inspirada por Dios, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos sufrido, hemos pasado por debilidades a causa de esto, ¿verdad? De falsos maestros, de falsas enseñanzas. Y hoy en día vamos a estar estudiando 2 versículos de la carta de Judas. Es un libro de un solo capítulo. Y vamos a estar viendo esos temas. Vamos a orar para la guía del Señor. Bendito Dios, amado Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por el momento que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, que podamos comprender lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres mostrar hoy a través de este libro, Señor. Bendícenos y guíanos para que podamos amarte más y obedecerte más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a leer los primeros 4 versículos. La carta de Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Judas escribió con urgencia para exhortar a sus lectores a contender por la fe a causa de los hombres impíos que han entrado encubiertamente enseñando herejías. El título del sermón me pareció oportuno poner: un peligro vigente, una lucha constante. Los cristianos estamos llamados a defender urgentemente la verdad de modo continuo y vigoroso ante los falsos maestros. Y hoy vamos a ver cómo podemos hacer esto. Judas, vamos a ver un poco quién era este Judas. Hay 8 nombres o 8 personas llamadas Judas en el Nuevo Testamento, de los cuales solamente 2 tienen relación con alguien llamado Santiago o Jacobo. De esas 8 personas, y vemos que el mismo escritor no se distingue como un apóstol en el versículo 17 de la misma carta. Dice el versículo 17 de Judas: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y con el parecido en los términos y la salutación de Santiago, de la carta de Santiago, podemos concluir que se trata del medio hermano del Señor Jesús. Los destinatarios. No se sabe a qué iglesia o iglesias específicas Judas dirigió su epístola. A la luz de su elección de ejemplos del Antiguo Testamento y los apócrifos judíos, sus lectores tal vez fueron mayormente creyentes judíos. Esto vemos también en el mismo libro, en los versículos siguientes, a partir del 5, como va citando la condenación en el Antiguo Testamento. Y también cuando menciona que se peleó por el cuerpo de Moisés, esto es un libro apócrifo judío. Por todas estas características, sabemos o pensamos que la mayoría de su audiencia era cristianos judíos. Pero no cabe duda de que escribe a creyentes, llamados, santificados y guardados en Cristo. El plano en que se desarrolla esta carta nos lleva a un intermedio entre las advertencias de Pedro y las cartas a las iglesias descritas por Juan en el Apocalipsis.
Coincidentemente, Pedro está antes de Judas, en el orden que tenemos en la Biblia, pero también en el orden cronológico vemos que Pedro está advirtiendo en su segunda carta acerca de estos falsos maestros. Y en Apocalipsis vemos ya cuando Juan escribe a las iglesias, vemos que de las 7 iglesias solo 2 son las que se mantienen fieles. Otras 5 ya estaban yendo detrás del mal, vamos a decir, engañadas por los falsos maestros. Y en medio está Judas. Judas que ya está viendo esas falsas enseñanzas, esos falsos maestros dentro de la iglesia. Judas siente la necesidad de exhortar a los hermanos a contender ardientemente por la fe, porque estos hombres impíos ya están entre ellos. Esto nos debe también llamar la atención a nosotros, porque al igual que la audiencia original de Judas, estamos en medio de las enseñanzas de los apóstoles y el fin de los tiempos, y debemos contender, luchar ardientemente por la fe. Vamos a ir estudiando estos versículos para saber por qué Judas estaba preocupado, qué les pidió que hicieran y cómo eran estos hombres impíos, y ver qué implicancias tienen estas palabras para nosotros en la actualidad. Los cristianos estamos llamados a defender urgentemente la verdad de modo continuo y vigoroso ante los maestros. Y vamos a ver cómo debemos defender. En primer lugar, obedeciendo el llamado urgente a contender ardientemente por la fe. Vamos a leer otra vez el versículo 3 en el cual vamos a centrarnos. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez que hemos determinado que este Judas es el medio hermano del Señor, fue el escritor de esta carta, ¿verdad? Y vemos un verdadero arrepentimiento y conocimiento de la verdad al reconocer a Jesús como su Señor y llamarse siervo de Él, y sabiendo que antes de que resucitase, ninguno de sus medios hermanos creían que fuera el Mesías, incluyendo al escritor, y que las personas que leyeron esta carta son creyentes, al igual que nosotros, vemos la urgente necesidad de estos versículos. Judas demuestra un genuino amor e interés por sus hermanos, pues se había propuesto escribirles acerca de su salvación. No sabemos cómo, pero sí sabemos que estaba enterado de que vio la necesidad de cambiar de tema al ver el riesgo que corrían por la infiltración de hombres impíos. Dice Proverbios 28:4: los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Cuando Judas dice que quería escribirles, dice, tenía la gran solicitud de escribirlos acerca de nuestra común salvación, pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe. Cambia el motivo de su carta porque ve que hay hombres impíos, dice. El versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En las Escrituras vemos a Pablo también exhortando a Timoteo a persistir en la doctrina y buena conducta después de describir a los hombres malvados en tiempos peligrosos. Justamente lo que el hermano Valdir estaba predicando unos domingos atrás en 2 de Timoteo. Pero vamos a centrarnos en la exhortación, que sería apelar, animar a sus lectores a contender ardientemente. Esta expresión, contender ardientemente, se traduce de un término epagonizomai y resalta la necesidad de defender la verdad de modo continuo y vigoroso. Se trata de un verbo compuesto que se translitera al español agonizar.
Desde la época de Judas hasta el día de hoy, los verdaderos creyentes siempre hemos tenido que batallar por la pureza del Evangelio de la salvación. Pero esta batalla es espiritual. Judas nos está incitando a la violencia, más bien a centrarnos en la verdad, utilizando las armas que las mismas escrituras nos proveen. Vamos a leer Efesios 6. Versículos 10 al 19, vemos las armaduras, la armadura de Dios. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La verdadera guerra espiritual es en la mente y un ataque constante a la verdad. ¿Y por qué debemos luchar? ¿En favor de qué? Ahí Judas nos dice que contendáis ardientemente por la fe. Aquí no en el sentido original de confianza, sino más bien de la cosa creída. El mismo Judas en el versículo 20 nos dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Aquí se refiere fe al conjunto doctrinal del mensaje enseñado por los apóstoles y sostenido por todos los cristianos, más que al ejercicio personal de confianza por parte del creyente. El cristianismo incluye un cuerpo de creencias dadas por Dios a la Iglesia por medio de los apóstoles. Y esto, junto con el Antiguo Testamento, es el estándar para la Iglesia. Esto es lo que tenemos que defender, la creencia del conjunto de fe que profesamos. Los cristianos estamos llamados a defender urgentemente la verdad, de modo continuo y vigoroso, ante los falsos maestros. Y eso es lo que vamos a ver ahora: cómo reconocer a estos hombres impíos, cómo reconocer el engaño malvado de los falsos maestros. Volvemos a leer el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que hacen es entrar encubiertamente. Lo mismo advierte Pablo a Timoteo. Dice en 2 Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos evita. Y también Pablo advierte esto a los ancianos cuando se reunieron en Éfeso. Encontramos esto en Hechos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Hechos 20:29. Y una vez que entraron a la congregación encubiertamente, encontramos un concepto un poco difícil de asimilar. Dice que algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación.
Vamos a ver a la luz de las Escrituras a qué se refiere esta frase: desde antes habían sido destinados para esta condenación. Para esto necesitamos aclarar un poco más con otra lectura, segunda de Pedro, que es una carta paralela. Los que tienen la Reina Valera dice falsos profetas y falsos maestros al comenzar el capítulo 2. Vamos a leer esa parte. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vemos acá cómo Dios juzga a estas personas, inclusive a los ángeles. Existe un increíble paralelo entre estas dos cartas. La diferencia, como dijimos en un principio, es que Pedro se refiere a un hecho futuro y parecía ser que Judas, basado en esta, vamos a llamarle profecía de Pedro, manifiesta la necesidad de exhortar a sus lectores, viendo que estos hombres impíos ya estaban en medio de ellos. Habiendo leído de que la condenación ya estaba determinada por Dios para todos los impíos por sus obras, podemos decir que estos hombres, a los que nombra Judas, recibirán el justo juicio de Dios, y que de estos son los que están destinados para esta condenación. El impío va a recibir su castigo. Eso es lo que Judas nos dice acá. Pero estos hombres que estaban ya destinados para esta condenación estaban haciendo algo malo, están haciendo un daño al pueblo de Dios. Y este es el motivo. Estos hombres impíos ya estaban entre ellos, como los espías. Muchas veces nosotros, a mí particularmente me gustan mucho las películas, ¿verdad? Y hay una película que solía seguir que se llama Misión Imposible. No sé si conocen esta película. Está Ethan Hunt, se llama el protagonista, ¿verdad? Y en una de tantas pone el rostro del enemigo, se infiltra y es el héroe, ¿verdad? Salva la situación. Pero en la última saga que he visto ocurrió lo contrario. Él fue causado de ser un espía, vamos a decirle, infiltrado, y le dieron la confianza a otro, Henry Cavill, no me acuerdo el nombre del personaje, ¿verdad? Pero era el más listo, era el más preparado, inclusive parecía que iba a ser el reemplazante de Ethan en el grupo para ser el capitán de equipo, vamos a decirle, pero al final resultó ser que él estaba ahí para destruir toda la misión, para hacerle quedar mal al bueno, vamos a decirle, y salirse con las suyas. Y esto ocurre muchas veces. ¿No? A nosotros no nos tenemos que querer hacer el Ethan, el héroe, ir a hacer el apologeta y a luchar. Nosotros tenemos que ver primero, centrarnos en nosotros, ver cómo estamos, dónde estamos. Vamos a considerar cómo Judas describe la conducta de estos impíos, porque
dijimos que cómo vamos a defender ardientemente la fe es reconociendo el engaño malvado de los falsos maestros. Y vamos a considerar eso. Primero dice que una vez que habla Judas de que están condenados, dice, han entrado encubiertamente. Lo mismo hace Pablo. Vamos a leer esta vez Hechos 20. Para ver el peligro de este asunto de entrado encubiertamente, porque a veces no dimensionamos. Hechos 20. A partir del versículo 28 dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y esta parte es interesante, dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Acá Pablo está hablando a ancianos, a los que estaban encargados de las iglesias, pero le dice que de en medio de ellos. ¿Cómo puede ser que de entre ellos habrá gente que dice devorará al rebaño? Porque son maestros falsos. Entraron encubiertamente, nunca fueron salvos, pero están en medio de ellos y les engaña para que no cumplamos con el propósito de glorificar a nuestro Dios. Satanás siembra la cizaña junto con el trigo. Y el mismo Jesús en su parábola en Mateo 13:24, vamos a ver también esa parábola para poder hacernos la idea. Mateo 13, versículo 24. Dice así la palabra de Dios. Les refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aunque hay que tener en cuenta que esta parábola no se refiere a la iglesia, sino al mundo, podemos ver el mismo principio, que hay gente infiltrada, puesta por el enemigo, pero que será juzgada. De allí la urgencia en su exhortación al ver la conducta de estos hombres, que indefectiblemente ya estaban en medio de ellos, según nos relata Judas en su carta. Y esto vemos en el versículo 8 de Judas, dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Judas está diciendo que estos hombres están adentro y están haciendo estas cosas, están actuando, están activando. Pero dice que son hombres impíos.
hombres impíos. Al ser hombres impíos, acebes es la palabra griega, los falsos maestros o falsos cristianos no podían adorar a Dios de forma adecuada. El impío normalmente en la Escritura se refiere a un hombre sin Dios. ¿Y qué hacían estos hombres impíos? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Libertinaje, la palabra es aselgia en el griego y dice su traducción, sensualidad, indecencia, vicio desenfrenado. Y en Gálatas 5:19 la misma palabra es traducida lascivia. Estos falsos maestros complacían sus deseos carnales y para empeorar usaban la gracia de Dios para excusarse de dichos actos pecaminosos. De esto es lo que hay que tener cuidado. Por eso Judas tenía esa urgente necesidad de que contendamos. Si nosotros vemos que alguien atenta contra la fe verdadera, contra la buena conducta cristiana y utiliza la gracia en libertinaje, contra esto es lo que hay que contender. No, si alguien nos dice una vez salvo, siempre salvo y viví como querés, ya hay que levantar la oreja, porque no podemos vivir como queremos. Nos han enseñado siempre y nos han repetido que somos hijos de Dios creados para buenas obras, para que Dios mismo las preparó para que anduviésemos en ellas. Pero no solo convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, sino que dicen y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres se ven a sí mismos como sus propios amos. No reconocen a Dios como soberano, ni a Jesucristo como Señor y Rey. Esto, hermanos, debe motivarnos a examinarnos a nosotros mismos, no salir a cazar brujas, ni a creernos héroes capaces de desenmascarar y vencer a estos malvados. Más bien considerar nuestra propia conducta, ver si estamos en la verdad y arrepentirnos si nos damos cuenta que en ocasiones dejamos de lado el señorío de Cristo y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y debemos contender muchas veces con nuestros propios deseos, no sea que estemos siendo arrastrados al error por las falsas enseñanzas acerca de la libertad en Cristo y al mismo tiempo mantenernos firmes en la fe que profesamos. Es fácil decir, estamos en una iglesia donde se predica la sana doctrina, somos sanos, y culpar a los que están afuera, a las otras denominaciones, a las otras religiones inclusive, de que son engañados y que son llevados. Pero nosotros, como nos advierte Judas acá, entre nosotros, no directamente acá en la iglesia, pero entre el pueblo evangélico que profesa la fe verdadera en Cristo Jesús, hay falsos maestros. Es categórico que en toda la historia de la iglesia siempre hubieron personas que se infiltraron en el pueblo, pero siempre fueron juzgados. Desde siempre, durante toda la historia, Dios nos ha advertido de estos hombres impíos, de sus actitudes y su conducta, que no tienen temor de Dios, que abusan de la misericordia de Dios y que con sus hechos niegan el señorío de Cristo. Porque muchos pueden decir que hacen las cosas como Jesús mismo dijo, en mi nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tal cosa, pero no se someten a la verdad, a seguir las normas propuestas e impuestas por Dios mismo en sus escrituras. Y así como en tiempos de Judas, hay una urgente necesidad de contender ardientemente por la fe, tenemos que tener en cuenta que no estamos solos. Dios es quien nos otorga las armas, como hemos visto en Efesios, y asimismo las victorias, siempre que estemos en Él. Mantengámonos firmes en lo que hemos aprendido de Dios en su palabra, confiando, así como Judas, que después de advertirles en el inicio de la carta, al final culmina con estas hermosas palabras. Vamos a ver qué dice Judas al final de su carta. A partir del versículo 17, dice, Judas 17 dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores
que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Y acá viene el pero. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y acá termina Judas diciendo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así que, hermanos, esto es un peligro vigente y una lucha constante. Examinémonos y examinemos todas las cosas que se enseñan. Inclusive en las redes sociales estamos abarrotados de esto. Y aun si entre nosotros alguien no muestre una conducta conforme a la fe que predicamos y nos invita a seguir ciertas libertades que van en contra de nuestro Dios, contendamos, luchemos para que el mal se aparte de nosotros. A veces decimos que no estamos preparados, a veces nos sentimos incapaces de descubrir. Muchos de nosotros, como dije al principio, ya hemos sido engañados, hemos sufrido. Muchos de nosotros ya se han apartado de la verdad porque nosotros no contendemos correctamente. Nosotros queremos culpar directamente a Dios y decimos, no funciona esto, porque si Dios estuviese a cargo, no hubiese ocurrido tal cosa. Nuestra iglesia no estaría como está. Y nosotros hicimos eso, muchos de nosotros, me incluyo, porque desconocíamos la verdad, porque no sabíamos de la importancia de entender, estudiar, comprender las Escrituras y obedecer a Dios. Se presentan estos falsos maestros, engañan, y lo primero que un cristiano quiere hacer, apartarse. Se enfría, se debilita, y gracias a Dios hubo hombres, personas en mi vida que hicieron esto que dice Judas. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hermanos que se acercaron y me dijeron que no tenía que apuntar a Dios, tenía que apuntar a las personas, apartarme de esas personas y yo seguir a Dios, confiar en que esto es algo que va a pasar y que hay que seguir firmes y contender por la fe, luchar por la fe. Pero muchas veces, como le digo, nos sentimos débiles porque ni siquiera conocemos las Escrituras, no conocemos la palabra. Gracias a Dios, de este lugar se ha predicado, no se ha dejado de enseñar la palabra de Dios. Pero no es suficiente cuando yo no pongo de mi parte y en poner en práctica eso. Santiago nos dice que somos olvidadizos. Venimos, escuchamos y nos olvidamos. Cuando nos volvemos hacedores, ahí es que Dios nos abre el entendimiento, ahí es que Dios actúa en nosotros, cuando estamos en Él y seguimos firmes en la sana doctrina. Hermanos, amigos, visitas, les invito a considerar lo que Dios dice acerca de la impiedad, del pecado y del juicio que esto conlleva. Porque así como estos hombres que engañan y se disfrazan están aguardando la condenación, Dios dice también que nosotros, los seres humanos, seremos condenados. En Romanos 3:23 dice que todos los hombres son pecadores, por cuanto todos pecaron y están destituidos, inhabilitados de la gloria de Dios. Y dice en Romanos 6:23, dice, la paga del pecado es muerte. Esa es la condenación, la muerte,
y después de esto el juicio. Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios juzgará. Mateo 13 también, 49 dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero alguno de nosotros puede decir que es bueno y que no ha hecho algo tan malo como para ser condenado. Dios dice que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, que no hay forma que nosotros lleguemos a Dios. Por eso, Dios, por amor, elaboró un plan maravilloso. Envió a su Hijo Jesús para pagar el precio, a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el mismo Jesús en Mateo 4:17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es un regalo precioso que Dios te ofrece hoy. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios quiere hacer cosas maravillosas en nuestra vida, en tu vida. La invitación está hecha. Reconoce tu pecado, arrepiéntete, cree en Jesús y en su obra en la cruz. Él te dará vida eterna y nadie más podrá separarte de Él. Así que recordemos, hermanos, los cristianos estamos llamados a defender urgentemente la verdad de modo continuo y vigoroso ante los falsos maestros. ¿Y cómo debemos defender? Obedeciendo el urgente llamado a contender ardientemente por la fe y reconociendo el engaño malvado de los falsos maestros. Vamos a ver. Bendito Dios, amado Padre, te damos la gloria y la honra, Señor. Te pedimos, Señor, que en esta mañana, al considerar esta urgente necesidad, Señor, este peligro que hay, que cada uno podamos analizar nuestras vidas, Señor, ver dónde estamos, ver de dónde nos has quitado, que tengamos, Señor, el deseo de aprender más de ti, de oír tu voz, de leer tu palabra, Señor, de obedecerla principalmente, Señor, y que si alguno de nosotros está siendo arrastrado, Señor, por algún engaño del enemigo, tú nos des luz, Señor, nos alumbres, que podamos ver, Señor, y podamos aferrarnos a nuestra fe, a la santísima fe que profesamos, Señor, que solo tú eres Dios, que solo Cristo Jesús es nuestro Salvador, y obedeciendo, Señor, las normas que nos has dejado en las Escrituras, Señor, este manual, el cual debemos creer y seguir, Señor, firmemente. Y si se presentan, Señor, las ocasiones, que podamos contender ardientemente, Señor, para no caer. Y si caemos, Señor, que podamos ser humildes ante ti, Señor, que podamos reconocer nuestras faltas y que podamos confesarnos, Señor, para que tú puedas limpiarnos de nuestra maldad. Te agradezco, Señor, por este lugar, por los años que he podido estar aquí, que he conocido muchos hermanos y que tú has sostenido, Señor, a pesar de todo lo que ha ocurrido, Señor. Que tu nombre siga siendo glorificado en este lugar, que tu palabra sea declarada libremente, Señor, expuesta correctamente y que nos guíe, Señor, por la senda de justicia que tú preparaste, Señor. Que cada uno de nosotros pueda meditar en su corazón, que pueda analizar su vida y darte a ti el primer lugar, Señor. Que sea siempre glorificado en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias y en todo lugar, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.